Hola, ¿cómo les va? Siguiendo con esta modalidad científica, vamos a tocar un tema de auge en la actualidad como es TCI en el paciente adulto. Como se imaginan, vamos a hablar de anestesia intravenosa total. Lo primero que vamos a decir es que la anestesia intravenosa total es una técnica muy antigua. Ya en el año 1650 un arquitecto inglés llamado Christopher Wren administró opio a través de una pluma de ave a un perro que le utilizó como aguja esa pluma. Por lo tanto es muy antigua la anestesia intravenosa. Lo que tenemos hoy muy bueno son drogas con perfiles farmacocinéticos apropiados para hacerlos en perfusión continua en nuestros pacientes que van a ser sometidos a cirugía. La TIVA se define como una técnica anestésica en la cual todas las drogas se administran por vía intravenosa. Si uno comienza a hablar un poquito de farmacocinética, debemos considerar que todas las drogas que nosotros utilizamos intravenosas en anestesias siguen un modelo tricompartimental, en donde tenemos un compartimento central que es el B1, altamente irrigado, y tenemos un compartimento más lento, periférico, y tenemos un compartimento muy lento, también periférico. Esto va a hacer que cuando nosotros administramos drogas a través de ese compartimento central, van a ir a impactar sobre nuestro órgano blanco, que es el cerebro, a través del KEO, y van a ejercer el efecto farmacodinámico en el cerebro de nuestros pacientes, siguiendo, como les digo, un modelo tricompartimental. Por ende, podemos definir a la farmacocinética como la relación que existe entre la dosis administrada y la concentración plasmática. Por otro lado, la farmacodinamia es la relación que existe entre la concentración plasmática y el efecto clínico, es decir, el efecto farmacodinámico a nivel cerebral. Y TCI, digamos, es la sigla que, si uno la desglosa, significa Target Controlled Infusion. Es el manejo computarizado de la velocidad de infusión a través de bombas de perfusión, en donde uno programa el target a conseguir. Debemos decir que hoy lo podemos considerar como la manera más racional para administrar drogas intravenosas en los pacientes sometidos a anestesia general con anestesia intravenosa total, o como podría formar parte de lo que es la analgosedación en los pacientes críticos, me refiero a los pacientes de cuidados intensivos. ¿Cuáles son las ventajas que tiene la TIVA? Es más fisiológica, es más estable hemodinámicamente, mejor inducción hipnótica. ¿Por qué les digo esto? Porque muchas veces cuando uno realiza una inducción con un agente intravenoso y después pasa a un agente halogenado, uno siempre tiene que lograr esas concentraciones de equilibrio que existen. Por lo tanto, siempre es mejor iniciar una perfusión intravenosa con un hipnótico y continuarla a través de una perfusión intravenosa. Mejor despertar, más económica, más moderna, y un tema fundamental es que no tiene polución ambiental. Si ustedes ven este gráfico, tenemos muy bien esquematizado la ventana terapéutica de nuestras drogas, en las cuales se ejerce, ¿no es cierto?, las drogas ejercen el efecto farmacodinámico, y tenemos por encima de la concentración máxima donde van a empezar a aparecer los efectos adversos, y por debajo de la concentración mínima lo que sería no tener efectos farmacodinámicos. Por lo tanto, uno siempre busca, si uno analiza la curva, lograr un bolo inicial para llenar el B1 y posteriormente una perfusión para lograr mantener la perfusión dentro de lo que es la ventana terapéutica de las drogas. Si uno realiza esto mediante TCI, lo puede lograr perfectamente bien, pero si uno opta por otro tipo de técnica o lo que son los bolos, podemos tener este gráfico donde seguramente en algún tiempo voy a estar por encima de la ventana terapéutica y en otros momentos voy a estar por debajo de la ventana terapéutica, no haciendo un equilibrio adecuado de las drogas para mantener una anestesia general. Por eso creo que lo más importante hoy es cambiar la forma de pensar. Por ahí siempre nos enseñaron cuántos microgramos kilo minuto, cuántos miligramos kilo hora vamos a utilizar de determinada droga, y hoy creo que
el paradigma o cambiar ese paradigma es pensar en la concentración plasmática. Es decir, ¿qué concentración plasmática quiero yo que tenga mi paciente? Y después posteriormente uno calcula perfectamente bien los microgramos kilominuto, los miligramos kilohora que estoy pasando con esa perfusión. Esto lo vamos a lograr con perfusoras, o sea, bombas que tienen modelos matemáticos, que son herramientas muy útiles para mantener adecuadamente a nuestros pacientes bajo anestesia intravenosa total. El TCI lo podemos dividir a grandes rasgos en TCI plasma o TCI efecto, y debo decirles que el primer dispositivo comercial para TCI fue lanzado en el Congreso Mundial de Anestesiología de Sydney en el año 1996 y fue específicamente diseñado para la administración de propofol a través de lo que eran las jeringas prellenadas eran del Diprivan por AstraZeneca. El nombre comercial del dispositivo es el de Diprifusor y está basado en el modelo de Marsh. Por eso cuando hablamos de TCI para propofol tenemos nuestros dos modelos que están puestos en las infusoras, que son los que nosotros acá en la República Argentina tenemos la posibilidad de tener acceso, que son el modelo de Marsh y el modelo de Snyder. ¿Cuál es la diferencia entre estos dos modelos? Fundamentalmente, se basa fundamentalmente en el tamaño estimado del compartimiento central, el B1, para cada uno de los modelos. Para un paciente de 70 kilogramos de peso, en promedio Marsh utiliza un volumen central de 15.9 litros, mientras que Snyder utiliza un volumen central de 4.27 litros, y lo hace para todos los pacientes de igual manera. Para el cálculo del compartimento central, el modelo de Marsh se basa en el peso, por lo tanto, cuanto más peso tenga nuestro paciente, tendrá un mayor B1, mientras que para Snyder el cálculo del compartimento central depende de otras variables como es la edad, el peso, el sexo y la talla del paciente. Cuando uno administra propofol debe tener en cuenta que siempre la depresión hemodinámica de nuestros pacientes es posterior a la pérdida de la conciencia. Por lo tanto, una inducción escalonada, en la modalidad TCI siempre es mejor tolerada que un target fijo a sitio de efecto. Cuando en nuestra práctica diaria nosotros hacemos una inducción de manera manual con una jeringa con propofol, estamos haciendo sitio de efecto máximo debido a que administramos una concentración por lo general elevada de la droga y posteriormente tenemos el compromiso hemodinámico que vemos a diario con nuestros pacientes. Al realizar una inducción escalonada, la gran ventaja que tengo con propofol es que uno puede advertir la pérdida de la conciencia de nuestros pacientes y que vendría a ser representada por el piso de esa ventana terapéutica, que puede ser diferente para los pacientes que nos encontramos todos los días en la sala de cirugía. Si esperamos los tiempos recomendados entre los escalones, podremos observar en qué concentración el paciente pierde el conocimiento, teniendo como precaución siempre establecer de 2 a 3 minutos en cada escalón para lograr el steady state o el estado de equilibrio de la droga y evitar pasar de un escalón a otro rápidamente sin lograr ese estado de equilibrio. Cuando adicionamos remifentanilo al TCI de propofol y debido a la sinergia se puede observar los niveles mínimos de target para poder trabajar con un determinado paciente. Hoy debemos tener en cuenta que nuestro objetivo es proteger los cerebros de todos los pacientes. Pero ¿cuáles son los cerebros más frágiles? Los de los niños y los de los pacientes ancianos. Debemos tener siempre alguna manera de monitorizar la actividad eléctrica cerebral. Algo que ustedes conocen perfectamente bien, que es el BIS, Bispectral Index, que nos va a dar idea de lo que es la profundidad hipnótica que tenemos en nuestro paciente. Y a manera ilustrativa yo le voy a traer alguna historia para que ustedes vean la importancia de monitorizar la actividad cerebral. Que hay una historia muy famosa de un escritor también famoso, Miguel Delibes, ganador del premio Cervantes de la Real Academia Española, quien falleció en el año 2000, pero él en el año 1998 fue operado de una cirugía de cáncer de colon, una hemicolectomía,
Y este escritor dice claramente: Miguel Delibes murió en Madrid el 21 de mayo de 1998 en la mesa de operaciones de la Clínica La Luz. Esto es, los últimos años literariamente no le sirvieron para nada. El balance de la intervención quirúrgica fue desfavorable. Perdí todos. Perdí hematíes, memoria, dioptrías, capacidad de concentración. En el quirófano entró un hombre inteligente y salió un hombre lerdo. Imposible volver a escribir. Lo noté enseguida. No era capaz de ordenar mi cerebro, la memoria fallaba y me faltaba capacidad para concentrarme. Una cirugía que había transcurrido sin ningún tipo de problema, en un tiempo corto, y realmente este escritor sufrió realmente los embates de seguramente tener un bispectral index por debajo de los niveles adecuados. Por eso creo que es muy importante que todos nos familiaricemos un poco con el BIS, que es, digamos, las siglas de Bispectral Index, que tiene como finalidad la monitorización de la actividad eléctrica cerebral. La modalidad puede ser 1 o 2 hemisferios. Recordemos que la incidencia de lo que es la conciencia intraoperatoria en los pacientes adultos es entre 0.1 a 0.2%, es decir, 1 a 2 de cada 1000 pacientes bajo anestesia general. Hay algo muy interesante que hablan los últimos artículos de la relación que existe entre profundidad anestésica y mortalidad postoperatoria. ¿Qué les quiero decir con esto? Que hay muchos estudios que dicen que por ahí con BIS extremadamente bajos yo tengo muchísimas posibilidades de tener mayor mortalidad postoperatoria. Siempre nos preocupamos que nuestro paciente no recuerde la cirugía, no escuche durante la cirugía, pero nunca nos preocupamos por saber cuán profundamente está nuestro paciente. Y eso es lo que ocurre cuando no monitorizamos la actividad eléctrica cerebral. Si uno ve acá, tenemos las dos modalidades, el BIS un hemisferio, el BIS 2 hemisferios. Tenemos la posibilidad también de tener el BIS para los pacientes pediátricos. BIS está validado para los pacientes mayores de 1 año de vida. Y lo más importante del BIS 2 hemisferios es lo que se conoce con el nombre de espectrograma cerebral y ver la acción de las distintas drogas anestésicas intravenosas sobre la actividad cerebral. Como conclusión podemos decir, si nosotros vamos a trabajar correctamente con TCI y con BIS, vamos a mantener un BIS entre 55 y 65 de número. Vamos a utilizar técnicas basadas en la analgesia. Con ello vamos a lograr tener menor riesgo de trastornos cognitivos posoperatorios, especialmente asociados a factores de riesgo o pacientes con cerebro frágil. Y recordar algo muy importante que siempre lo dicen los que saben muchísimo más que uno. Esas recuperaciones tortuosas y lentas de la conciencia sin otras causas fisiopatológicas puede ser un indicador de un exceso de profundidad anestésica durante la cirugía y trastorno cognitivo crónico. El TCI de ramifentanilo, que es el otro coadyuvante que nosotros utilizamos en la anestesia intravenosa total, utiliza un modelo único computarizado que es el modelo de Minto, el cual tiene presentes las variables de edad, género, peso y talla. Vamos a hacer un TCI efecto de manera escalonada también, tomando como algoritmo 2, 3, 4, 5 y 6 nanogramos por mililitro, haciéndolo escalonadamente como lo hicimos con Propofol. ¿Cómo vamos a realizar el TCI con estas dos drogas? Vamos a trabajar a sitio efecto. Vamos a hacer titulación escalonada de Propofol, como les decía, no poner un target fijo y esperando, vuelvo a insistir, de 2 a 3 minutos para lograr el correcto steady state de la droga. Controlando el efecto farmacodinámico del mismo y ver en qué concentración el paciente pierde la conciencia, y lo vamos a relacionar con el número del BIS, del Bispectral Index.
Vamos a adicionar remifentanilo escalonadamente, también TCI efecto, hasta llegar por lo menos a los 4 nanogramos por mililitros de plasma, junto con el relajante neuromuscular que ustedes utilicen convencionalmente o diariamente. En esta imagen ustedes pueden ver perfectamente bien cómo se hizo escalonadamente la inducción con propofol, partiendo de 1.5 y subiendo el target de propofol, logrando ese pequeño digamos, meseta entre uno y otro escalón, y posteriormente en el cuadro de abajo están viendo también escalonadamente cómo estamos trabajando con remifentanilo de manera escalonada, teniendo en cuenta que un poco la idea es tratar de, una vez que nuestro paciente lo tenemos con un adecuado BIS, tratar de descender el propofol y simultáneamente vamos a ir subiendo el target del remifentanilo. Otra posibilidad de hacer TCI que tenemos con algunas de las infusoras que ya les voy a mostrar es hacer TCI de midazolam, que el modelo farmacocinético es el modelo de Greenblatt, y nosotros siempre decimos que es muy bueno este modelo para lograr tal vez sedaciones o como complementos de un TCI de propofol de los pacientes que por ejemplo están con bloqueos centrales. Entonces uno puede ver cómo en un paciente bajo un determinada cirugía, uno puede hacer TCI de midazolam con el modelo de Greenblatt, ¿no? En este caso estamos usando 30 nanogramos por mililitro de plasma con esta infusora, logrando que el paciente se encuentre en un estado bastante confortable. Podemos utilizar también, si ustedes lo desean, respecto a lo que son los rangos de la anestesia para el TCI de midazolam, saben perfectamente bien que el rango o esa ventana terapéutica está entre los 100 a los 250 nanogramos por mililitro de plasma. Para la sedación es muy interesante también no poner un target fijo, sino que tratar de titular los pacientes. Preferimos comenzar con 20 nanogramos por mililitro y de ahí adecuarlo a nuestro paciente. Tengamos en cuenta que muchos de estos pacientes son tomadores crónicos de benzodiazepinas. Por lo tanto, siempre estos pacientes van a requerir una dosis mayor en lo que es la titulación y en el mantenimiento que el paciente que no toma benzodiazepinas. O por ahí el paciente añoso va a requerir titulaciones cuidadosas de midazolam cuando uno decide aplicarlo para evitar sobredosificaciones. En el caso de tener una sobredosificación, tenemos, como todos ustedes conocen perfectamente bien, un antídoto que se llama flumazenil, que uno puede revertir el efecto de las benzodiazepinas. Podemos presentar los distintos dispositivos para TCI que tenemos en nuestro país. Ustedes están comenzando a ver lo que es la de B. Braun, las bombas de B. Braun que se llaman Space. Estas bombas tienen modelos farmacocinéticos para propofol y para remifentanil, como les contaba. Son bombas individuales que uno puede utilizar para una droga o para la otra, y si quiere hacer TCI con las opciones de propofol y remifentanil tiene que contar con 2 bombas para hacer el TCI correspondiente. La otra opción es utilizar la Siramet 600, que es una bomba también no es muy nueva, pero es una bomba muy útil. Esta bomba tiene la gran posibilidad de hacer el TCI de midazolam, como les mostraba, y también tiene los modelos cinéticos para hacer TCI de propofol, para hacer TCI de remifentanilo, y una gran ventaja que tiene es que tiene el modelo cinético de Cataria para poder hacer propofol modalidad TCI en los pacientes pediátricos, o sea que es muy amplio el uso de esta bomba. También en el caso de utilizar 2 drogas necesito tener 2 bombas, o las puedo utilizar separadamente para una u otra. Otra bomba para perfusión muy útil es la Agilia de Fresenius Kabi, la cual está presente en el mercado con también la modalidad TCI para hacer TCI de propofol o remifentanil. Son bombas individuales que uno las puede utilizar también conjuntamente para hacer el TCI correspondiente.
Otra opción es el anestesor, que bueno, que esto es ya hoy está mucho más avanzado. El anestesor es una creación de la Universidad de Chile y tiene la gran ventaja de trabajar con la base A, que es la que ustedes ven abajo, y tiene los módulos DPS, los cuales están conectados a través de la base A, y esta base está conectada a una computadora personal donde uno va a manejar las infusoras a través de esta computadora y va a ir variando los targets de las drogas que quiere variar. Por ahí es un poquito engorroso el tema de las conexiones, y por ahí hay que tener precaución de que no se vaya a desconectar lo que es la computadora, las perfusoras, si no pierde un poco la historia de mi paciente. Y algo que los conocen ustedes bastante bien es base Primea, también de Fresenius Kabi, con todos los modelos que les mostré, para trabajar en modalidad TCI, plasma, efecto, con propofol y con remifentanilo. La base Primea no tiene lo que son los modelos cinéticos para utilizar propofol en niños. Por lo tanto, tenemos una gran variedad de bombas para poder ser utilizadas con nuestros pacientes en la modalidad TCI en la actualidad. Todas disponibles en la República Argentina, a excepción de por ahí Anestesor, que es el software hay que descargarlo, y hay que contar con la base A, que es diferente de la Primea, que es la que se encarga de ensamblar los módulos. Y algo muy interesante y muy nuevo que salió el año pasado en anestesia y analgesia, que ya comienzan a hablar del Target Control de Infusion como algo maduro, algo ya bastante consolidado. Y todas estas personalidades que ustedes ven acá, como es Absalon, Snyder, Struis, etcétera, etcétera, que son verdaderos genios de lo que es la anestesia intravenosa total, se encargaron de hacer un relevamiento de lo que eran todos los centros de enseñanza en anestesiología para anestesia intravenosa total, y realmente fue muy gratificante observar que en nuestro grupo, que es TIVAmérica, también era tenido en cuenta dentro de ese conglomerado de centros para enseñanza en anestesia intravenosa total. Resumiendo, podemos decir que, vuelvo a repetir, que el TCI en el paciente adulto es la forma más racional de administrar drogas intravenosas, sobre todo en aquellos enfermos críticos en donde uno perfectamente puede ir de manera escalonada, a sitio-efecto, buscando la pérdida de la conciencia de nuestro paciente. Lo ideal sería trabajar con BIS, que es un arma muy importante, una herramienta muy importante, pero si no, escalonadamente uno puede realmente lograr una inducción muy confortable y manteniendo los parámetros hemodinámicos que por ahí en una TIVA manual no se logran sostener. El mantenimiento de la anestesia lo va a realizar la perfusora. Ustedes olvídense de todo lo que es, digamos, cuánto tiempo suspenderla antes, etcétera, etcétera. Uno, vuelvo a insistir, nos vamos a olvidar de los microgramos, vamos a trabajar con el target, y posteriormente uno en la parte derecha del display puede observar lo que es la curva decremental de la droga y aproximadamente el tiempo del despertar de nuestros pacientes. Por supuesto, esto es dentro de un modelo matemático que tiene errores, pero realmente si uno lo maneja a diario es una herramienta muy útil dentro de la sala de cirugía para la realización de anestesia intravenosa total. Y este es, digamos, el grupo nuestro de lo que es TIVAmérica, en los cuales tenemos la costumbre de reunirnos anualmente y analizamos todos los avances, todas las contras, y un tema muy crucial que tenemos en la actualidad, que es el tema de neurociencias. La relación existente entre la anestesiología y las neurociencias hoy es un tema fundamental, y hoy los congresos de anestesiología están, desde el punto de vista de la anestesia, están enfocados a la relación existente entre nuestras drogas y las neurociencias.
No se olviden nunca que el daño que podemos provocar si no monitorizamos adecuadamente la conciencia puede ser grave. Si no detectamos esa falencia en el postoperatorio realmente puede ser complicado, sobre todo para aquellos pacientes añosos. Por lo tanto, uno debe siempre que pueda, y creo que es menester de nosotros tener un monitor para una adecuada valor del BIS en este caso, y monitorizar la conciencia de nuestros pacientes. Muchas gracias.